Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan Villoro. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del Colegio Nacional. Hoy vamos a ver un producto muy interesante porque es un montaje de fotografías hecho por Paolo Gasparini. Y digo producto a falta de mejor expresión porque no se trata de un video, no se trata de una película, sino se trata de un muy peculiar ensamblaje de uno de los mayores fotógrafos de América Latina. Nacido en Italia, Paolo Gasparini ha trabajado la mayor parte de su vida en Venezuela, pero ha sido un viajero incansable por el continente americano y muy en especial por México. Eh, Él, al modo de un taur que está barajando cartas, nos presenta sus fotografías y curiosamente en este tipo de montaje es posible ver muchísimas más fotografías de las que podrían verse en un libro. Además, lo que hace Paolo Gasparini es darle un ritmo a la elección de las imágenes, de tal manera que algunas las pasa con una velocidad, otras con otra, de pronto se detiene en una imagen que le parece peculiarmente importante, la reitera como quien hace una cita y así sucesivamente va permitiéndonos leer fotografías que él mismo ya ha leído. Se concentra en algún detalle, por ejemplo, o incluso dialoga con otras fotografías. Una característica del trabajo de Paolo Gasparini es que establece un diálogo con los muchos estímulos de la imagen. El discurso de la publicidad, omnipresente y avasallante en casi todas las ciudades, el discurso de los titulares de los periódicos, por supuesto, los materiales de archivo con otras fotografías, en este caso veremos varias del archivo Casasola, calendarios populares, como por ejemplo los que se han hecho con Gloria Trevi como protagonista. Entonces él, para captar sus imágenes, también está de alguna manera comentando otras imágenes y poniendo en tensión las suyas con las que ya están en el discurso de lo cotidiano. Paolo Gasparini ha trabajado con muchos escritores. Uno de sus libros con fotografías más conocidos es Para verte mejor, América Latina, con textos de Edmundo Desnoes. Ha hecho también trabajos con Carlos Monsiváis, con el antropólogo Néstor García Canclini, y en Cuba hizo un muy hermoso libro con Alejo Carpentier, La ciudad de las columnas. Fue gran amigo de Ítalo Calvino y fue también su padrino de bodas, y yo tuve la suerte de conocer a Paolo Gasparini hace ya bastantes años, gracias a Sergio Pitol, que fue otro de sus estupendos amigos. En este diálogo que establece Gasparini con la literatura, me ha tocado la suerte de trabajar en diversos proyectos. Uno de ellos fue el libro El Suplicante, en donde aparecen las fotos de Gasparini y una introducción mía. Pero lo más interesante de ese trabajo, a mi modo de ver, fue precisamente el montaje que llamamos Letanías del Polvo, en donde yo escribí una serie de textos para las imágenes de Paolo Gasparini, pero no pretendía yo describir lo que la gente estaría viendo, tampoco pretendía yo establecer un contacto pedagógico para lo que ocurría, sino que me propuse hacer una especie de monólogo interior de las imágenes, es decir, una letanía en donde se fueran reiterando distintos motivos. La palabra letanía viene de lite, que quiere decir justamente reiteración. Esto se suele utilizar en los rezos, ¿no? Que se repite una y otra vez lo mismo en espera de que eso sirva para que algo se cumpla. Entonces, en este caso se reiteraban motivos como si pudiéramos nosotros escuchar el flujo de la conciencia de las imágenes que estamos viendo.
Entonces, algunas veces aparece algo en el texto que anuncia las imágenes por venir. En otras ocasiones, el texto de alguna manera dialoga con algo que se está viendo y en otras recupera imágenes que ya pasaron. Es decir, son tiempos que se entrecruzan. El método del trabajo fue el siguiente. Paolo Gasparini me dio las imágenes, yo las retuve durante algún tiempo, estuve viéndolas y después traté de escribir conforme a una retentiva meramente mental y a partir de eso Paolo hizo el montaje. Entonces, de alguna manera yo estaba teniendo imágenes de la mente, pero por supuesto inspiradas en las fotografías extraordinarias de Paolo Gasparini. Este es un viaje por México, en algunos lugares emblemáticos. Tiene que ver con la frontera norte, una frontera absolutamente decisiva, la principal frontera entre el primer mundo y el llamado tercer mundo, la frontera más cruzada del planeta Tierra, aunque muchos de estos cruces son ilegales y no entran en las estadísticas, una frontera que ahora con Donald Trump se ha vuelto una vez más una frontera en disputa, una frontera ríspida. Otra de las zonas de Letanías del Polvo es el mundo de los tarahumaras. Fue muy interesante poder entrar en esta comunidad que recupera desde los tiempos del origen tradiciones tan importantes como las carreras en la sierra y el poder estar en un aislamiento propio. La comunidad Rarámuri, que es el nombre que se da a sí misma, es una comunidad que ha sobrevivido con todas sus tradiciones a pesar de las muchas influencias sociales, económicas y políticas del entorno. Entonces, estos grandes caminantes, estos grandes corredores, los Rarámuri, fueron captados por la cámara de Paolo Gasparini. Otro de los 4 episodios fundamentales de este montaje fotográfico es, por supuesto, la Ciudad de México, es este espacio que desafía el entendimiento, Chilangópolis, el sitio que nos convoca, que muchas veces odiamos, pero que no podemos abandonar. Entonces hay un canto de amor, de desesperación también por esta ciudad que nos desvive, pero al mismo tiempo nos concede la oportunidad de estar aquí y nos magnetiza de una manera muy especial. Y la cuarta parte del viaje de Paolo Gasparini tiene que ver con los zapatistas, tanto los zapatistas clásicos de Morelos, Emiliano Zapata en Chinameca, y por supuesto los nuevos zapatistas en Chiapas, que desde 1994 alzaron la voz de la esperanza y han procurado que los pueblos originarios vuelvan a estar en la agenda de la modernidad y no salgan de ella. El trabajo de Paolo Gasparini con escritores ha sido tan fecundo que probablemente es uno de los artistas de la Cámara que han hecho principales libros o más importantes libros combinando texto y fotografía. Uno de los máximos conocedores de este tema, Martin Parr, que es fotógrafo, curador y especialista en la relación entre texto y fotografía, él mismo autor de varios libros, ha señalado que el más importante de todos ellos es precisamente Paolo Gasparini en su selección de libros imprescindibles de fotografía. Paolo Gasparini es quien más volúmenes, quien más títulos tiene. Empezaremos viendo Letanías del Polvo con unas imágenes que pueden sorprender e incluso confundir y que por supuesto están pensadas para eso. Son imágenes borrosas, deliberadamente fuera de foco, de Venecia, el lugar de origen de Paolo Gasparini, y después de estas imágenes en donde se escucha de fondo la música de Mahler, que es la música que Luchino Visconti escogió para
su película Muerte en Venecia, adaptación de la novela de Thomas Mann. Después de ver estas imágenes un tanto borrosas, con esta música elegíaca de Mahler, pasamos ya al mundo enfocado, el mundo en riguroso blanco y negro de Paolo Gasparini, el viaje a México. Entonces es el origen borroso para llegar a un nuevo destino. Ese destino es México y son las letanías del polvo que veremos a continuación y que yo tuve el privilegio de poder comentar desde mi voz. Muchas gracias por estar con nosotros y después de esta exhibición daremos lugar a una sesión de preguntas, comentarios, en caso de que nuestros amigos que nos escuchan y nos ven tengan alguna curiosidad que podamos decir sobre este proyecto conjunto entre Paolo Gasparini y yo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en estas letanías del polvo, las fotografías de Paolo Gasparini. Los amigos del Colegio Nacional me informan que ha sido visto este montaje de fotografías desde diversos lugares y queremos mandar un saludo pues a todas las personas que nos han estado siguiendo. Tenemos visitas de Perú, de Colombia, y por supuesto de Venezuela, donde se encuentra Paolo Gasparini, a quien le mandamos un saludo muy afectuoso y nuestro agradecimiento por la mirada que siempre ha arrojado sobre México y por el fervor que ha puesto para documentar nuestra realidad. También agradecemos a la gente que nos ha visto desde muchas otras partes, aquí en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, Cozoleacaque, Veracruz, Reynosa, Tamaulipas, también de Puebla, la colonia Gustavo, la delegación Gustavo Amadero, ahora alcaldía, desde luego, Minatitlán, Veracruz, Aguascalientes, Querétaro, Chilpancingo, Tultitlán, Tezuitlán, un saludo para Roger Grobas, en fin, muchas gracias a todas las personas que nos han hecho el favor de seguirnos. Como dijimos al inicio de esta charla, si alguien quiere hacernos llegar alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto lo atendemos. Maritza López nos pregunta eh, que hay unas fotos en blanco y negro de Paolo Gasparini en donde le recuerda a unas nubes fotografiadas por Luis Buñuel y pregunta si Gasparini tuvo influencia de Buñuel, además de Luchino Visconti. Bueno, el problema es que aquí contestaría yo a nombre de Paolo. Creo que una de las cosas más importantes del trayecto de Luis Buñuel en su etapa mexicana fue su contacto con el cinefotógrafo Gabriel Figueroa. Sin lugar a dudas, esta consistencia que Gabriel Figueroa le dio al paisaje mexicano, las nubes que de pronto tenían una solidez parecida a la que les concedió el doctor Atl en su pintura, de pronto las nubes parecen tener una condición mineral. Yo creo que eso le debe mucho a la mirada de Gabriel Figueroa y me parece que Paolo Gasparini es un buen conocedor y admirador de la trayectoria de Figueroa. Y por supuesto, Luchino Visconti, uno de los grandes cineastas italianos, pero en especial de los que se relacionaron mucho con la literatura, que es también una de las cuestiones que han interesado a Paolo Gasparini, este diálogo entre escritores y gente de la imagen. Recordemos que Luchino Visconti adaptó Muerte en Venecia, ya lo habíamos dicho, de Thomas Mann, pero también El extranjero de Albert Camus, y buena parte de sus obras tienen que ver con la literatura. Una
de sus últimas películas, si no es que la última estudio de una familia en un interior, es la historia de un hombre que se dedica precisamente a leer y a disfrutar del arte todo el tiempo. Entonces él está viendo pintura, leyendo, no quiere intromisiones del mundo, y la intromisión que recibe es justamente el motivo de esa película. Yo creo que hay similitud, aunque yo en lo personal advierto en la mirada de Visconti siempre un gusto estetizante, incluso en películas donde toca temas populares como Rocco y sus hermanos, siempre hay este preciosismo de la imagen. Y yo creo que en el caso de Paolo Gasparini hay un registro más bronco de la realidad, menos trabajado en función de la estética, porque él está buscando documentar una realidad que muchas veces es crispada, rota, ríspida, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay, por supuesto, un elemento estético, pero agregado a una realidad que muchas veces es convulsa. En ese sentido, vería una diferencia con Visconti. Roger Grobas, ¿cómo era su visión de la ciudad en la juventud? Y si es que esta cambió, ¿cómo es ahora? Nos saluda Roger desde Lima. Bueno, la Ciudad de México ha cambiado muchísimo. Creo que una de las grandes experiencias del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI es que nunca antes las ciudades habían crecido de manera tan avasallante como han crecido ahora. Es algo totalmente inédito. Alguien podía vivir durante 80 años en Roma, París, Londres, grandes ciudades, digamos, en el siglo XVII, y la ciudad no se transformaba tanto como se han transformado las ciudades de hoy. Yo nací en una ciudad de México que tenía 4 millones de habitantes, ahora tiene una cifra, por supuesto, desconocida, porque los mexicanos no somos muy exactos para las cifras, pero que oscila entre los 18, 20, 22 millones, es decir, que se ha expandido la ciudad de una manera totalmente incomparable con las expansiones anteriores. Entonces, estas transformaciones, no solamente en el número de habitantes, sino en la lógica, en la dinámica de la ciudad, han hecho que sea muy difícil adaptarse a la ciudad, porque en cierta forma es una ciudad migratoria, no en el sentido de que se desplace en el espacio, pero sí en el sentido de que cambia dentro de sí misma todo el tiempo. Hay muchas cosas que yo conocí en mi infancia que ya no existen, hay otras cosas que dejarán de existir pronto, de modo que esta ciudad que se transforma, que se destruye, exige una adaptación continua. No siempre lo logramos y muchas gentes decimos ya basta, me voy de la ciudad, pero acá nos acaba reteniendo por alguna razón. Entonces la lógica de la ciudad cambia. Pensar que era una ciudad, por ejemplo, en donde no existía el metro cuando yo nací, es hoy en día algo impensable, porque buena parte del tráfico de la ciudad ocurre bajo tierra. Más de 5 millones de personas se desplazan a diario en el sistema de transporte colectivo. Entonces eso ha traído una relación totalmente diferente, no solo con el tráfico, sino también con la mitología, porque todas las mitologías prehispánicas se originaron en una gruta del origen y desembocan en otra gruta, y el metro establece este contacto extraño, ¿verdad?, con ese mundo del origen que ocurre necesariamente bajo tierra, y ha traído también el metro numerosas excavaciones que han sido una forma accidental de la arqueología, porque en México muchas veces abrir un hueco lleva a encontrar el basamento de una pirámide o restos de obsidiana, etcétera. Entonces en el metro apareció la pirámide de Pino, que está ahora en la estación Pino Suárez, en fin, en la estación Panteones hay remanentes de nuestra cultura. Entonces esta ciudad que cambia tanto, que se sigue mezclando, es fascinante, y desde luego nos hemos tenido que habituar a ella. Yo creo que aquí nadie está completamente, digamos, convencido de que ya conoció totalmente la ciudad, primero porque es inconmensurable, y segundo porque en esta ciudad la tradición es algo que se improvisa todos los días. Nos pregunta Javier Alejandro Amao, ¿quiénes considera sus principales influencias, esas que le ayudaron a configurar su estilo propio, lírico, en sus crónicas urbanas? Nos saluda Javier Alejandro
desde Lima, Perú también. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Desde luego que en México hemos tenido algunos grandes cronistas urbanos. El príncipe de los cronistas urbanos durante mucho tiempo fue Carlos Monsiváis, que prácticamente cubrió todos los aspectos de la vida de la ciudad y que dijo de manera famosa: la Ciudad de México es ante todo la demasiada gente, esta multitud que todo el tiempo nos está constituyendo. Yo creo que le debemos mucho a Carlos Monsiváis en las crónicas que él hizo, que a un tiempo son descripciones de sucesos, pero también comentarios sobre ellos. La realidad ocurre al menos dos veces en el mundo de los hechos y en lo que pensamos de los hechos, y es un poco lo que tratamos de hacer en este video con Paolo Gasparini. Aparecen las imágenes y alguien las comenta. Entonces, Monsiváis comenta sus propias crónicas, pero por supuesto que él no escribió en el vacío. Él tuvo gran influencia de la crónica norteamericana, de figuras como Norman Mailer, por ejemplo, Hemingway como cronista, y también en México tuvo una gran influencia de Salvador Novo, que fue un espléndido cronista de costumbres urbanas. Creo que también le debe mucho a la crónica de Martín Luis Guzmán, más conocido por sus crónicas de la Revolución, pero que tiene algunas estampas urbanas formidables, por ejemplo, en La sombra del caudillo. Y no podemos olvidar que Carlos Monsiváis hizo mancuerna con la extraordinaria Elena Poniatowska. Yo creo que Elena Poniatowska es, por derecho propio, hoy en día, pues, la principal cronista que hay en el idioma, y ella ha escrito mucho sobre la Ciudad de México, sobre la gente que ha estado arrestada en esta ciudad. Es la persona que más veces estuvo en la cárcel de Lecumberri sin haber cometido nunca un delito, porque fue a entrevistar al escritor José Revueltas, al escritor Álvaro Mutis, a todos los que fueron detenidos por el movimiento estudiantil del 68, a Demetrio Vallejo, el líder ferrocarrilero, en fin, y todas esas crónicas humanas escritas desde la cárcel de la ciudad también son crónicas de esta urbe, y Elena Poniatowska es otra voz imprescindible. Entonces, bueno, y también están los cronistas contemporáneos como Magali Tercero, Laura Emilia Pacheco, eh, Fabricio Mejía Madrid, no lo puedo olvidar dentro de la crónica urbana, en fin, hay muchísimos. Nos pregunta también Luz María Santoyo Torres que si toda la fotografía es de Paolo Gasparini o es de varios fotógrafos. La pregunta de Luz María Santoyo es muy interesante porque, en efecto, ahí lo decíamos al principio, a manera de una baraja que incluye comodines, algunas fotografías del archivo Casasola, alguna de Tina Modotti, fotografías de publicidad, pero básicamente todo lo que vemos, digamos, como hilo conductor, es de Paolo Gasparini. Yo diría que el 95% de las imágenes son de él, pero hay algunas que ha sacado de archivos, ya sea de fototecas, de calendarios, de la prensa, para dialogar también con las imágenes. Y un aspecto también muy interesante, lo habrán advertido ustedes en la estética de Paolo Gasparini, es que fotografía mucho los ojos. Manuel Álvarez Bravo, el gran fotógrafo mexicano, procuraba que todas las personas que él retrataba nunca vieran a la cámara, es decir, que fueran atrapadas, por así decirlo, por sorpresa o incluso a traición, que no parecieran estar posando. Paolo Gasparini no busca la pose, pero sí busca los ojos, sí busca la mirada. Dialoga mucho con la gente que lo mira fotografiar o con la gente que mira a otras personas. Entonces también este diálogo con otros fotógrafos se extiende al diálogo con los ojos de las personas que él retrata. Y luego nos pregunta Orígenes Romero, o comenta, dice: es curioso, ya vamos llegando, la influencia de Rulfo, excelente fotógrafo, autor también del texto Coca-Cola en la sangre, la fórmula secreta, y este ejercicio es similar a ese filme experimental. Qué bueno que Orígenes Romero comenta porque me da oportunidad de decir que en el texto que yo escribo menciono a dos Juanes. Uno es John Berger, el escritor inglés que ha escrito mucho sobre la fotografía y que habla de la soledad y de la piedra como testimonio, y el otro es nada más y nada menos que Juan Rulfo. Y justamente
lo que nos menciona Orígenes, Juan Rulfo escribió un texto poético extraordinario para la película de Rubén Gámez, La Fórmula Secreta, que se rebautizó como Coca-Cola en la Sangre, y lo que nosotros citamos de el Juan principal, digo yo, y por supuesto, llamándome yo Juan, el Juan principal no es otro que Rulfo. Y ahí está esa frase que viene de él. Y efectivamente nosotros hemos tratado de ser fieles o bueno, yo en el texto, a Rulfo. Hay también otros ecos, porque así como Paolo incorpora imágenes de otros fotógrafos, es clara la influencia en lo que yo digo de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, de Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, algunos otros más que en este momento se me escapan, y por supuesto Juan Rulfo, el subcomandante Marcos también, en fin, gente que ha ejercido la palabra de manera notable en nuestra cultura. Montserrat Valle Vargas nos pregunta, ¿qué es lo más complicado de escribir acerca de México? Bueno, ser mexicano es un deporte extremo, es algo bastante complejo. Creo que no acabaremos de descifrarnos a nosotros como enigma, ¿no? El mexicano es algo insondable, y sobre todo creo que hay muchos modos de ser mexicano. Durante mucho tiempo la cultura nacional procuró tratar de definir la identidad de manera unívoca, la filosofía del mexicano, la antropología del mexicano, cómo éramos respecto a otras naciones. Este fue, sin duda alguna, un ejercicio liberador. Octavio Paz lo practicó en El laberinto de la soledad, pero el propio Octavio Paz dijo, no se trata de reconocernos a nosotros para decir estamos aislados del mundo, sino al revés, se trata de reconocernos para participar sin complejos en el banquete de la cultura, en el banquete de la civilización. Entonces, este ejercicio de reconocimiento fue necesario, sobre todo a mitades del siglo XX, muy útil, muy socorrido por gente tan brillante como el filósofo Samuel Ramos o el filósofo Emilio Uranga, el grupo Hiperión también, y por supuesto Octavio Paz y muchos otros, hasta llegar a antropólogos contemporáneos como Roger Bartra, pero el propio Octavio Paz, después de escribir El laberinto de la soledad, escribió su libro Postdata y dijo ahí, el mexicano no es una esencia, sino una historia. Es decir, el mexicano no es inmanente, no puede reproducirse siempre de manera idéntica, no es como el maíz mejorado que tiene siempre los mismos granos, no, el mexicano cambia, muta, y puede haber mexicanos con aspecto muy marciano, muy extravagante, y eso también los legitima como tales. Entonces, de todas estas mezclas estamos hechos. Entonces, definir a México yo creo que es siempre una pregunta, nunca una respuesta. Yo escribí un libro muy extenso sobre la Ciudad de México, El vértigo horizontal, y ahí pues trato de definir provisionalmente al chilango, trato de definir nuestras costumbres, trato de definir personajes de la ciudad, pero en realidad lo que estoy haciendo es interrogar esta ciudad que nunca dejará de plantear preguntas y donde nunca habrá una respuesta definitiva. Jesús Esquivel, muchas gracias por el comentario que nos hace, y también lo que ya nos había dicho otra persona, que le recuerda La Fórmula Secreta. Qué bueno que es así, porque es una de las películas que yo más aprecié en la adolescencia, cuando me estaba formando, una película extraordinaria de Rubén Gámez, y no sé si la ha visto Paolo Gasparini, pero al menos en lo que toca al texto, pues hay un eco incluso directo, porque está la cita de Juan Rulfo, que proviene precisamente de ese magnífico texto poético que escribió para Rubén Gámez y La Fórmula Secreta. ¿Qué textos recomendaría para acercarse a la obra de Paolo Gasparini? Bueno, nosotros tenemos el libro El Suplicante, próximamente publicaremos otro libro, pero también yo recomiendo un volumen que ya es de colección, no sé si hay ahora ediciones circulando, pero se ha estado vendiendo en subastas muy bien, que es Para verte mejor, América Latina, con textos de Edmundo Desnoes. También el sociólogo brasileño Darcy Ribeiro colaboró con él, lo mismo que Néstor García Canclini y Carlos Monsiváis. Hay un video
los Milagros de Moctezuma con textos de Carlos Monsiváis, que es otra aproximación también a Paolo Gasparini, y por supuesto para los amantes de esa ciudad, acaso la más hermosa de todo el continente americano, La Habana, está La ciudad de las columnas con textos de Alejo Carpentier. Carla Álvarez, las sonrisas que capturó Gasparini fueron hermosas, noté la presencia de la niñez. Sí, hay un pasaje en donde yo hablo de niños sueltos, niños que miran al que mira, y efectivamente yo creo que una mirada sobre México nos arroja siempre el resultado de que hay muchos niños, por fortuna. Somos un país extraordinariamente joven y los niños pululan, aparecen por todas partes y se mezclan sin complejos en la imagen, y creo que parte de la riqueza de Paolo Gasparini es el de saber ver esas miradas de los niños. Luego, Sergio Gutiérrez Hernández nos pregunta, ¿cómo calificas la movilidad? ¿Crees que fue suficiente establecerla como derecho en la Constitución de la Ciudad de México? Platícanos de tu experiencia como constituyente. Muchas gracias, Sergio Gutiérrez Hernández. Bueno, en realidad yo no llegué a ser constituyente porque esos fueron los 100 diputados que estuvieron en la Asamblea. Yo pertenecí al grupo de ciudadanos que hicimos el borrador o la propuesta de la Constitución. Fue un trabajo extraordinariamente interesante, hecho como se hacen tantas cosas en México y como se han hecho tantas constituciones, hay que decirlo, totalmente al vapor, porque lo exigían las circunstancias. Entonces nosotros tratamos de hacer una carta magna que fuera garantista. Es una carta que tiene muchos derechos, no está muy clara la normatividad porque eso es algo que se tiene que desprender, lo tienen que hacer los legisladores, se tiene que desprender de la Constitución, y hay derechos que pueden entrar en conflicto, y Sergio Gutiérrez Hernández alude con toda inteligencia a uno de ellos, que es justamente el derecho de movilidad, que puede entrar en contradicción con el derecho de expresarse libremente en una manifestación. Entonces son dos derechos que tenemos los habitantes de esta ciudad, poder ir de un lugar a otro, en ocasiones por una extrema necesidad, poder ir a un hospital, poder llegar al aeropuerto a tomar un avión, poder ir a la terminal de autobuses por un autobús. Entonces esta movilidad debe estar garantizada, pero al mismo tiempo también hay una libertad de asociación y hay una libertad de expresión. Entonces, la manera de conciliar derechos es la regulación, es la normatividad, y eso lo tienen que hacer los legisladores. Los legisladores deben tratar de equilibrar estos derechos. Nosotros, como lo que estábamos haciendo es defender básicamente los derechos esenciales de los habitantes de esta ciudad, pues consideramos que había que poner el acento en eso. Y creo que lo más importante de esa Constitución es la definición de habitante de la ciudad. ¿A quién protege la Constitución de la Ciudad de México? Y lo primero que se resolvió fue lo siguiente: cualquier persona que esté en la ciudad, por el hecho de estar ahí, está amparado por su Constitución. Es decir, califica como habitante de la ciudad, podríamos decir como chilango, cualquier persona que esté aquí, haya llegado hace 10 minutos, ya tiene los derechos de esta ciudad. La ciudad es un espacio garantista, es un espacio civilizatorio que le concede a todos el mismo derecho. No necesita pagar aquí sus impuestos, no necesita tener una dirección postal en este sitio. Y eso creo que es lo más importante, el pensar que alguien, por el solo hecho de estar aquí, ya es de aquí. Alexandra Kadosh dice, ¿de qué manera consideras que se retrata entonces esa esencia híbrida entre modernidad y contrastes de pobreza y desigualdad? Bueno, hay algunas fotografías de Paolo, y esto que dice Alexa es muy importante, en donde incluso nosotros podemos ver que la fotografía parece cortada en dos planos, es decir, vemos nosotros, por ejemplo, la bolsa de valores, ¿no? Este edificio faraónico de cristal, y abajo vemos gente muy pobre que naturalmente no pertenece
a esa economía. O vemos en la frontera norte la promesa del desarrollo en un gran anuncio y luego vemos también la realidad de los migrantes. O vemos una fotografía con la estatua ecuestre de Pancho Villa, ¿no? El gran caudillo de la División del Norte, al lado de un anuncio espectacular de una franquicia de comida rápida norteamericana. ¿Dónde quedó la revolución? ¿Dónde quedó la División del Norte? ¿A dónde fueron a dar las cargas de los Dorados de Villa? ¿A dónde quedó su caballo 7 leguas? Uno se lo pregunta cuando ve este imperio del consumo que rodea al centauro del norte. Entonces creo que hay mucho de este diálogo entre modernidad y opresión, o pretendida modernidad y opresión, o sociedad hegemónica y sociedad subordinada, en muchas de las fotografías de Gasparini, ¿no? ¿Cómo fue el proceso creativo estético de escribir el texto? Pregunta Elsa Sánchez de Gutiérrez. Es decir, ¿fue a partir del montaje o el montaje fue a partir del texto? Bueno, la verdad es que no queríamos que fuera una cosa ni otra. Paolo Gasparini, como un taur, me mostró sus imágenes y me dijo, tienes un tiempo para convivir con ellas. Yo las retuve un tiempo, conviví con ellas, las vi varias veces y luego me las quitó Paolo, para que yo no trabajara con la servidumbre de tener la imagen enfrente, sino con el impacto interior que me habían dejado, con la imagen mental de las fotografías, y me soltara libremente en una letanía. Entonces yo me solté en la letanía y dije, bueno, ahora metí a Paolo en un embrollo, porque quién sabe si lo que estoy diciendo tiene que ver con lo que él fotografió, o a lo mejor dejé muchas cosas fuera y otras no, pero afortunadamente prácticamente todo se pudo hacer. Él me dijo, es un texto que hace muchas diabluras, me dijo él, hay mucha travesura dentro del texto porque tengo que jugar mucho con las imágenes para ir saltando de unas a otras, pero entonces él las incorporó a posteriori cuando el texto ya estaba hecho. Luego nos pregunta José Shylock Godoy, ¿qué textos recomendaría? Ya dijimos ¿qué textos para leer a Paolo Gasparini? Lo hemos dicho. Eh, Alberto Mimendi, ¿en qué etapa consideras que estamos como nación para dejar de confrontarnos por rasgos étnicos como colonia, escuela, partido, para valorarnos como hermanos de una misma geografía que es privilegiada? Bueno, la pregunta de Alberto Mimendi me parece muy importante y habla de hermanos. A mí me pareció muy interesante en el levantamiento zapatista que a partir de 1994 los zapatistas recuperaron esta expresión de hermanas y hermanos para dirigirse a la población y que de alguna manera buscaba la inclusión. Por supuesto, la inclusión de los más excluidos, que han sido los descendientes de los pueblos originarios. El próximo año se van a cumplir 500 años de la caída de Tenochtitlan y los descendientes de los pueblos originarios siguen viviendo, muchos de ellos en condiciones oprobiosas. Yo participé en la candidatura de María de Jesús Patricio Marichuy para que pudiera estar en la boleta en las elecciones como vocera de los pueblos originarios. Desgraciadamente no conseguimos el número de firmas para lograrlo. Recordarán ustedes que estas firmas se pedían por un teléfono celular de gama alta que cuesta más de 3 o 4 salarios mínimos, y las comunidades indígenas no tienen esos celulares, no fue posible participar, fue algo discriminatorio y excluyente. Entonces tenemos racismo en México, tenemos machismo, tenemos muchas formas de discriminación y tenemos una polarización política atroz. Entonces yo creo que lo que deberíamos hacer es tratar de tender puentes, tratar de eliminar prejuicios y luchar por una auténtica inclusión. Esta es una tarea, desde luego, de todos, pero yo creo que el arte y las imágenes pueden ayudar mucho para ello. Ahora que estamos confinados, los que podemos hacerlo, porque también ahí hay una discriminación, entonces ayuda mucho la pregunta de Alberto a decir lo siguiente: en México poderse recluir es un lujo, estar en casa, estar en cuarentena es un privilegio y no todos pueden hacerlo porque hay mucha gente, al menos el 40% de la población, que para comer tiene que salir a la calle. Entonces, esa también es una forma de la discriminación y la está revelando el coronavirus. Entonces, quienes podemos
estar compartiendo este tipo de proyectos culturales, pues tenemos una responsabilidad añadida, que es la de tratar de que todo mundo pueda participar de la cultura y que no haya esta discriminación, esta inequidad, y ese es un trabajo para todos nosotros. Bueno, pues me anuncian los organizadores que hemos llegado ya al término del tiempo que teníamos previsto. Me parece que pues ha sido muy grato, al menos para mí, recibir estas preguntas tan estimulantes. Nuevamente agradezco a Paolo Gasparini la devoción y el fervor que ha tenido por México y el hecho de que siga retratando. Tenemos todavía proyectos futuros, él y yo, de modo que es extraordinario recibir su estímulo. Y yo, pues antes de despedirme, quisiera agradecerles que atiendan pues a todas las transmisiones que hace el Colegio Nacional. Hemos hecho un gran esfuerzo y aquí están las actividades futuras, las actividades inmediatas que van a venir muy pronto, de modo que les pedimos que estén muy, muy atentos a www.colnal.mx y esperamos contar con su atención, que siempre es un privilegio para todos nosotros, porque el colegio no sería nada sin ustedes. Muchas gracias por haber estado en estas letanías del polo.